La lluvia golpeaba con una insistencia metálica contra los ventanales de la oficina del notario, un sonido que a Julián le parecía el eco de su propio corazón. Sentado en una silla de cuero demasiado rígida, se sentía un extraño entre sus propios hermanos. A su derecha, Alberto, el mayor, revisaba su reloj de oro con impaciencia, exudando esa arrogancia de quien ya se sabe dueño del mundo. A su izquierda, Beatriz se retocaba el labial rojo frente a un espejo de mano, ignorando el luto que se suponía debían guardar por la muerte de su padre, don Aurelio Valeriano, ocurrida apenas hacía una semana. Para ellos, el funeral había sido un trámite, la lectura del testamento, en cambio, era el evento principal. «Podemos comenzar, licenciado», dijo Alberto, su voz resonando con una autoridad que no le pertenecía. «Todos sabemos por qué estamos aquí. La mansión Valeriano no se va a administrar sola». El notario, un hombre de hombros caídos y mirada cansada, ajustó sus gafas y desdobló el documento que dictaría el destino de la fortuna familiar. Julián se removió en su asiento. A diferencia de sus hermanos, él no buscaba el oro ni las hectáreas de viñedos. Él buscaba una señal, un gesto de afecto póstumo de un padre que siempre había sido frío y distante, especialmente con él. El hijo menor que prefirió los libros y la restauración de antigüedades por encima de los negocios corporativos. «Yo, Aurelio Valeriano, en pleno uso de mis facultades», comenzó el notario. La lectura avanzó con una frialdad técnica. Como era de esperarse, la joya de la corona, la imponente mansión de las Águilas, con sus techos de doble altura, sus jardines de diseño y su bodega privada, fue legada a Alberto y Beatriz en partes iguales. También se repartieron las cuentas bancarias en Suiza, las acciones de la empresa constructora y la flota de autos de lujo. Julián escuchaba cómo el patrimonio se dividía como un botín de guerra, sintiendo un vacío creciente en el pecho. No era envidia, era la confirmación de su invisibilidad. Finalmente, prosiguió el notario, aclarando su garganta con incomodidad, para mi hijo menor, Julián Valeriano, le lego la propiedad denominada La Cascada. Un silencio sepulcral llenó la habitación, solo roto por una risita ahogada de Beatriz. Julián frunció el ceño. Sabía de qué propiedad hablaban. No era una finca, ni una casa de campo. La Cascada era una estructura ruinosa en las afueras del pueblo viejo, una construcción de piedra y madera que el tiempo y la humedad habían devorado hacía décadas. Se decía que estaba maldita, o simplemente olvidada por Dios. Era poco más que un montón de escombros rodeado de maleza salvaje y el estruendo de un río cercano. ¿La Cascada?, susurró Julián, incrédulo. Papá sabía que ese lugar es inhabitable. Bueno, Julián, intervino Alberto, poniéndose de pie y ajustándose el saco con una sonrisa de suficiencia, supongo que el viejo pensó que tu talento para restaurar basura te serviría de algo. Al menos tienes un techo, bueno, técnicamente tiene agujeros, pero es un techo al fin y al cabo. Es una burla, dijo Julián, sintiendo como el calor de la indignación subía por su cuello. Me están dejando en la calle mientras ustedes se reparten el imperio. No nos mires así, hermanito, dijo Beatriz, guardando su espejo. Son los deseos de papá. Tal vez él sabía que no tenías la altura para manejar la mansión. Además, piénsalo por el lado positivo, tendrás mucha paz y tranquilidad. Nadie te molestará allí, principalmente porque nadie en su sano juicio se acercaría a esa ruina. El notario entregó a Julián un sobre amarillento y una llave de hierro oxidado, pesada y fría como el hielo. No había palabras de consuelo, solo el sonido de los tacones de Beatriz y los pasos firmes de Alberto alejándose hacia su nueva y opulenta vida. Julián se quedó solo en la oficina. Miró la llave en su palma, era una reliquia de un tiempo que no comprendía. Su padre no era un hombre de bromas pesadas, era un hombre de mensajes ocultos. Sin embargo, en ese momento, la humillación pesaba más que cualquier misterio. Salió a la lluvia, caminando sin rumbo hasta que sus zapatos se empaparon.
No tenía sentido volver al apartamento que su padre pagaba, mañana mismo sus hermanos cancelarían la renta. Con el alma rota y solo una maleta llena de herramientas y libros, Julián decidió que no les daría el gusto de verlo derrotado. Esa misma tarde, tomó un viejo autobús hacia las afueras del pueblo. El trayecto fue largo y el paisaje se volvía cada vez más agreste a medida que se acercaba a las montañas. Cuando finalmente bajó, el sol se ponía tras las cumbres, tiñendo el cielo de un color púrpura herido. Caminó por un sendero casi borrado por la vegetación hasta que la vio. La cascada se alzaba ante él como un esqueleto de piedra. Las ventanas eran cuencas vacías, el techo se hundía en el centro y las enredaderas trepaban por las paredes como venas oscuras. El ruido de la caída de agua cercana era ensordecedor, un rugido constante que parecía advertirle que se diera la vuelta. Julián insertó la llave en la pesada puerta de madera podrida. La cerradura chirrió, resistiéndose, hasta que finalmente se dio con un golpe seco. Al entrar, el olor a moho, polvo y olvido lo golpeó de frente. Pero, entre las sombras de la sala principal, algo brilló brevemente con la última luz del atardecer. Julián no lo sabía aún, pero su padre le había dejado mucho más que una casa en ruinas, le había dejado el inicio de un laberinto que cambiaría su percepción de la realidad para siempre. La primera noche en la cascada fue un ejercicio de supervivencia. Julián no tenía electricidad, ni agua corriente, ni un lugar digno donde descansar la cabeza. Se acomodó sobre una manta vieja en el rincón menos húmedo de lo que alguna vez fue la biblioteca. Escuchando cómo el viento silbaba a través de las grietas y cómo el río rugía con una furia que parecía querer derribar los cimientos de la casa. Sin embargo, a pesar del frío calando sus huesos, Julián sintió una extraña paz. Por primera vez en su vida, no estaba bajo la sombra de la mansión de su padre ni bajo el juicio constante de sus hermanos. Estaba solo, pero era dueño de su propio desastre. Al amanecer, la luz del sol se filtró por los agujeros del techo, revelando la verdadera magnitud del abandono. La madera estaba hinchada, el papel tapiz se caía a tiras como piel muerta y el polvo bailaba en el aire con cada paso que daba. Julián, con la disciplina de un restaurador, no se dejó amedrentar. Sabía que para reconstruir una vida, primero hay que limpiar los escombros. Comenzó por la cocina. Con una vieja escoba que encontró en el sótano y sus propias manos, empezó a retirar las capas de suciedad acumulada durante 30 años. Fue entonces cuando notó algo inusual. En la pared principal, detrás de un aparador de roble que se deshacía al tacto, el revoque parecía tener una textura diferente. No era el desgaste natural del tiempo, eran marcas deliberadas, como si alguien hubiera intentado ocultar algo con una capa de yeso aplicada a toda prisa. Movido por una curiosidad que no sentía desde niño, Julián tomó un cincel de su maleta de herramientas. Comenzó a golpear con suavidad, retirando los fragmentos de cal blanca. Debajo no encontró ladrillos, sino madera de cedro perfectamente conservada. Siguió trabajando durante horas, olvidando el hambre y el cansancio, hasta que reveló una puerta pequeña, casi una escotilla, oculta en la estructura de la pared. La llave de hierro que el notario le había entregado, la misma que abrió la entrada principal, encajó perfectamente en la cerradura de la pequeña puerta. Con un crujido seco, la madera cedió. Dentro no había oro ni joyas, como sus hermanos habrían esperado. Había cajas de madera numeradas y una serie de planos arquitectónicos enrollados con cuidado. Julián extendió uno de los planos sobre el suelo polvoriento. Sus ojos se abrieron de par en par al reconocer el trazo de su padre. Aurelio Valeriano no siempre fue un frío empresario, en su juventud, había sido un arquitecto visionario, y estos planos no eran de edificios corporativos. Eran diseños de mecanismos hidráulicos, sistemas de filtración y una red de túneles que conectaban la casa directamente con la caída de agua de la cascada cercana. ¿Qué estabas haciendo aquí, papá?, susurró Julián para sí mismo. Al fondo del pequeño compartimento, encontró un cuaderno de cuero negro. Al abrirlo, leyó la primera página,
para el hijo que sabe ver la belleza en lo roto. La mansión es un mausoleo de vanidad, Julián. Pero la cascada es una fuente de vida. Si logras despertar esta casa, comprenderás que la verdadera riqueza no se hereda, se construye. Julián sintió un nudo en la garganta. Su padre no lo había castigado, lo había desafiado. El testamento no era una humillación, sino una prueba de carácter. Mientras sus hermanos se dedicaban a dilapidar el dinero en fiestas y lujos efímeros en la ciudad, a él se le había encomendado la tarea de revivir un legado oculto. Motivado por las palabras de su padre, Julián pasó los siguientes días estudiando los planos. Descubrió que la casa había sido diseñada como un prototipo de vivienda autosustentable, adelantada a su tiempo. El sistema hidráulico que su padre ideó utilizaba la fuerza del río para generar energía y purificar agua. Si Julián lograba reparar las turbinas oxidadas que se encontraban en el sótano, la casa volvería a tener luz y calor sin depender de nadie. Sin embargo, el trabajo era monumental para un solo hombre. Necesitaba materiales, herramientas pesadas y, sobre todo, comida. Revisó sus ahorros, eran mínimos. Apenas le alcanzaría para un par de semanas de suministros básicos. Fue entonces cuando recordó las cajas de madera que acompañaban a los planos. Al abrir la primera, soltó un grito de asombro. No había dinero, pero sí una colección de herramientas de ebanistería y restauración de una calidad excepcional, muchas de ellas bañadas en aceites protectores que las mantenían como nuevas. Entre ellas, encontró un pequeño cofre con monedas de plata antiguas. No eran una fortuna, pero eran suficientes para comenzar el proyecto. Su padre le había dejado el capital semilla, pero él tendría que poner el sudor. Mientras tanto, en la ciudad, Alberto y Beatriz enfrentaban sus propios problemas. La mansión Valeriano, aunque imponente, tenía unos costos de mantenimiento astronómicos que empezaban a devorar sus cuentas bancarias. Alberto, cegado por la codicia, había comenzado a invertir en negocios de alto riesgo, confiando en que el apellido Valeriano lo protegería de cualquier fracaso. Beatriz, por su parte, se veía envuelta en demandas legales por deudas de juego y gastos excesivos. Ninguno de los dos se acordaba de Julián, a quien daban por perdido entre los escombros de una ruina. Pero Julián ya no era el joven sumiso que agachaba la cabeza. Cada día, su cuerpo se volvía más fuerte y su mente más afilada. Trabajaba de sol a sol, limpiando los conductos de agua y reemplazando los engranajes del sótano. La soledad se convirtió en su mejor maestra. Una tarde, mientras trabajaba en el mecanismo principal, escuchó un ruido afuera. No era el río, ni el viento. Eran voces. Al salir a la entrada, se encontró con un grupo de hombres del pueblo cercano. Parecían asustados, mirando la casa como si esperaran ver un fantasma. ¿Eres tú el hijo de Aurelio?, preguntó el más anciano, un hombre de manos callosas y sombrero de paja. Sí, respondió Julián, limpiándose la grasa de las manos. Soy Julián Valeriano. ¿En qué puedo ayudarlos? Tu padre nos ayudó mucho hace años, dijo el hombre, bajando la mirada. Él decía que esta casa algún día salvaría al pueblo cuando las sequías llegaran. Pensamos que la casa estaba muerta, pero hemos visto humo salir de la chimenea. Si vas a arreglarla, nosotros queremos ayudar. No tenemos dinero, pero sabemos trabajar la piedra y la madera. Julián miró a los hombres y luego a la casa. Entendió entonces que la cascada no era solo un refugio para él, era un centro de esperanza para una comunidad olvidada. Aceptó la ayuda, y lo que comenzó como la reparación de una ruina, empezó a transformarse en un proyecto de restauración que pronto llamaría la atención de personas que él nunca imaginó. Sin embargo, la noticia del loco que arreglaba la ruina no tardaría en llegar a oídos de Alberto, quien no permitiría que su hermano menor tuviera éxito en algo que él mismo había despreciado. El trabajo en la cascada dejó de ser una labor solitaria para convertirse en una sinfonía de martillazos, risas y esfuerzo compartido. Los hombres del pueblo, liderados por el viejo Mateo, el hombre que había reconocido a Julián,
trajeron consigo herramientas que habían pasado de generación en generación. A cambio de la ayuda, Julián compartía con ellos los planos de su padre, enseñándoles técnicas de arquitectura que el pueblo había olvidado. La casa, que antes parecía un cadáver de piedra, empezaba a respirar de nuevo. Sin embargo, el verdadero desafío no era estético, sino mecánico. Según los planos de don Aurelio, el corazón de la propiedad era una turbina de bronce y acero situada en una cámara subterránea, justo debajo del lecho del río. Julián pasó días sumergido en agua helada, desatascando válvulas que llevaban décadas bloqueadas por el sedimento. La presión del agua era inmensa, y un error podría inundar no solo el sótano, sino destruir los cimientos mismos de la estructura. Julián, descansa un poco, le decía Mateo, ofreciéndole un jarro de café humeante. Tu padre era un hombre sabio, pero también un visionario un tanto obsesivo. Esta máquina es compleja. No es solo una máquina, Mateo, respondió Julián, secándose el rostro con un trapo manchado de grasa y óxido. Es un sistema de equilibrio. Si logro que el agua fluya por estos conductos, no solo tendremos luz. El plano indica que hay un sistema de riego subterráneo que puede devolverle la vida a las tierras secas del valle. Mi padre no quería que yo fuera un rico heredero, quería que fuera un proveedor. Mientras Julián recuperaba la dignidad a través del trabajo manual, en la ciudad, el ambiente era radicalmente distinto. La mansión Valeriano se había convertido en un escenario de tensiones constantes. Alberto había dilapidado gran parte de la liquidez de la herencia en una inversión inmobiliaria que resultó ser un fraude. Desesperado por mantener las apariencias, comenzó a vender muebles de colección y cuadros originales, reemplazándolos por copias baratas. Beatriz, por su parte, se enfrentaba a una crisis de reputación, sus acreedores ya no se dejaban deslumbrar por su apellido y exigían pagos inmediatos. Fue durante una cena llena de reproches cuando el nombre de Julián volvió a surgir. ¿Has oído los rumores?, preguntó Beatriz, jugueteando con una copa de vino caro que ya no podía pagar. Dicen que el rarito de nuestro hermano no se ha muerto de hambre en esa choza. Dicen que hay gente del pueblo ayudándole y que la casa está brillando por las noches. Alberto dejó los cubiertos con un golpe seco sobre la mesa. Su rostro se oscureció. Es imposible. Esa propiedad no vale nada. Son piedras y humedad. Julián siempre fue un soñador sin pies ni cabeza. Pues parece que sus sueños tienen luz, replicó ella con malicia. Un contacto en la alcaldía me dijo que ha solicitado permisos de restauración histórica. Si esa ruina se convierte en un sitio de interés o, peor aún, si descubre que el terreno tiene valor hídrico, la cascada podría valer más que esta mansión que se nos está cayendo encima por las deudas. La codicia de Alberto se transformó en una chispa de odio. No podía permitir que el hermano al que siempre había humillado terminara siendo el más exitoso. Al día siguiente, decidió que era hora de hacerle una visita a la oveja negra de la familia, pero no lo haría con las manos vacías. Llevaría consigo a un tasador y a un abogado para buscar cualquier resquicio legal que le permitiera reclamar la propiedad. De vuelta en la montaña, Julián finalmente estaba listo. Con la ayuda de poleas y el esfuerzo físico de 6 hombres, lograron alinear el eje de la turbina principal. Julián se situó frente a la palanca de paso, una pieza de hierro fundido que parecía la llave de un mundo nuevo. Su mano temblaba ligeramente. Por ti, papá, susurró. Tiró de la palanca con todas sus fuerzas. Al principio, solo hubo un gemido metálico, un quejido de metal contra metal que hizo que los presentes retrocedieran. Pero luego, el sonido cambió. Se convirtió en un ronroneo profundo, una vibración que se sentía en la planta de los pies. El agua del río entró en los conductos con un ímpetu controlado. De repente, una bombilla colgada provisionalmente en el techo parpadeó y, tras un segundo de incertidumbre, estalló en una luz blanca y constante. Los hombres del pueblo vitorearon, abrazándose unos a otros. Pero la luz era solo el comienzo. Julián observó cómo el agua,
ahora canalizada, empezaba a fluir por los surcos que habían limpiado en el jardín exterior. La tierra, sedienta por años de negligencia, absorbió el líquido con avidez. Fue en ese momento de triunfo cuando el sonido de un motor de lujo rompió la armonía del lugar. Un sedán negro, fuera de lugar en aquel camino de tierra, se detuvo frente a la entrada. De él bajó Alberto, impecablemente trajeado, cubriéndose la nariz con un pañuelo de seda para evitar el polvo. Detrás de él, Beatriz bajaba con dificultad, sus tacones hundiéndose en el lodo que el nuevo sistema de riego acababa de crear. Julián se adelantó, todavía cubierto de hollín y sudor, pero con una postura erguida que sus hermanos nunca le habían visto. Vaya, vaya, dijo Alberto, mirando la casa con una mezcla de envidia y desprecio. Parece que el vagabundo ha estado jugando a los constructores. No estoy jugando, Alberto, respondió Julián con voz firme. Estoy cumpliendo la última voluntad de nuestro padre. ¿A qué han venido? Hemos venido a salvarte de ti mismo, intervino Beatriz, forzando una sonrisa. Hemos revisado los documentos originales del testamento. Hay una cláusula sobre la preservación del patrimonio familiar que tú claramente estás violando con estas reformas rústicas. Además, esta propiedad es peligrosa. Hemos traído una orden para evaluar si el terreno debe ser reintegrado a la administración principal de la herencia. Es decir, a nosotros. Julián miró a sus hermanos y luego a la gente del pueblo que lo rodeaba. Ya no era el niño asustado que buscaba aprobación. El poder de la cascada corría por sus venas tanto como por las tuberías de la casa. Esta casa ya no es solo una propiedad, es un hogar, dijo Julián, dando un paso al frente. Y si quieren quitármela, tendrán que luchar no solo contra mí, sino contra la ley y contra este pueblo. Mi padre me dejó una ruina para ver si era capaz de construir algo real. Ustedes recibieron un palacio y solo han sabido destruirlo. La confrontación acababa de comenzar. Lo que sus hermanos no sabían era que Julián había encontrado algo más que planos y herramientas en el sótano. Había encontrado un diario que documentaba las prácticas ilegales que Alberto había realizado en la empresa familiar años atrás. El juego de poder estaba a punto de cambiar de bando. La tensión en el aire era tan densa como la niebla que bajaba de la montaña. Alberto soltó una carcajada seca, un sonido carente de humor que pretendía ocultar el nerviosismo que empezaba a corroerlo por dentro. Miró a los hombres del pueblo con asco, como si fueran manchas en su impecable mundo de privilegios. ¿La ley? Replicó Alberto, dando un paso hacia Julián. Yo soy la ley en esta familia, Julián. He manejado los activos de papá durante años mientras tú te dedicabas a limpiar polvo de muebles viejos. Esta casa es una estructura inestable que pone en riesgo el ecosistema del río. Mi abogado ya ha redactado un informe sobre la falta de seguridad de tus inventos. Beatriz se acercó a una de las ventanas recién restauradas y pasó un dedo por el marco. Es una lástima, de verdad. Has hecho un trabajo aceptable con la limpieza, pero los Valeriano no vivimos en chozas, y no permitiremos que el apellido se arrastre por el fango de este pueblo. Mañana vendrán los tasadores oficiales. Si la casa no cumple con los códigos, y te aseguro que no lo hará, será demolida por seguridad. Julián sintió una chispa de furia, pero la mantuvo bajo control. El trabajo físico le había enseñado que la fuerza bruta no sirve de nada sin una palanca adecuada. Y él tenía la palanca más pesada de todas. Es curioso que hables de códigos y de seguridad, Alberto, dijo Julián, cruzándose de brazos. Especialmente después de leer los diarios privados de papá. Esos que guardaba en el compartimento secreto de la cocina, junto a los planos que tú nunca te molestaste en buscar. El rostro de Alberto perdió un poco de su color. ¿De qué tonterías estás hablando? Papá no escribía diarios, solo informes de presupuesto. Hablaba de muchas cosas, continuó Julián, bajando la voz pero manteniendo un tono firme. Por ejemplo, mencionaba aquel error de cálculo en la licitación del Puente del Norte hace 5 años.
El que casi se derrumba y cuya responsabilidad recayó mágicamente en un ingeniero de bajo rango que terminó en la cárcel. Papá guardó pruebas de que fuiste tú quien autorizó el uso de materiales de baja calidad para desviar 3 millones de euros a tus cuentas personales. El silencio que siguió fue absoluto. Hasta el rugido de la cascada pareció atenuarse. Beatriz miró a su hermano mayor con los ojos desorbitados. Ella sabía que Alberto era ambicioso, pero no sospechaba la magnitud de sus delitos. «Estás mintiendo», siseó Alberto, aunque su voz temblaba. Papá nunca hubiera guardado algo así. Él me amaba, yo era su sucesor. Él te conocía, que es diferente, respondió Julián con una tristeza genuina. Él sabía que tu codicia destruiría la empresa algún día. Me dejó esta casa no solo para salvarme a mí, sino para que tuviera un lugar donde resguardar la verdad. Si intentan tocar un solo ladrillo de esta propiedad, o si vuelven a poner un pie en estas tierras sin mi permiso, esos diarios irán directamente a la fiscalía y a la prensa. Alberto apretó los puños, pero sabía que estaba acorralado. Julián no era un extorsionador, pero estaba defendiendo su vida. La mansión Valeriano, con todo su lujo, era ahora una jaula de cristal lista para romperse, mientras que la ruina de Julián se convertía en una fortaleza impenetrable. Esto no ha terminado, amenazó Alberto, dándose la vuelta y caminando hacia su auto con pasos torpes. Disfruta tu escombro mientras puedas. Nadie en la ciudad querrá asociarse contigo cuando terminemos de destruir tu reputación. Beatriz lo siguió en silencio, lanzando una última mirada de duda y temor hacia Julián. Cuando el auto desapareció tras la curva del camino, los hombres del pueblo se acercaron a Julián. ¿Estás bien, hijo?, preguntó Mateo, poniendo una mano en su hombro. Esos dos tienen ojos de serpiente. Estoy bien, Mateo. Pero ahora sé que la casa no es solo para mí. Mi padre diseñó este sistema hidráulico para que el pueblo tuviera agua durante las sequías, pero también para que fuera un centro de energía independiente. No podemos detenernos ahora. Necesitamos que la cascada funcione al 100% antes de que ellos encuentren otra forma de atacarnos. Durante las siguientes semanas, la transformación de la casa se aceleró. Julián utilizó las monedas de plata para comprar materiales de alta calidad. Gracias a los planos, descubrió que las paredes de piedra no eran solo estructurales, tenían un sistema de aislamiento térmico natural que mantenía la casa cálida en invierno y fresca en verano. La noticia de la restauración empezó a correr como la pólvora. Un arquitecto de renombre, antiguo amigo de don Aurelio que había perdido el contacto con la familia, apareció un día en la propiedad. Quedó maravillado al ver cómo Julián había logrado activar el sistema de turbinas. Tu padre siempre fue un genio incomprendido, Julián, dijo el arquitecto mientras examinaba los engranajes. Pero tú has hecho algo que él nunca pudo. Has humanizado esta tecnología. Has integrado la casa con la naturaleza de una forma que hoy llamaríamos bioconstrucción extrema. El arquitecto le ofreció a Julián una oportunidad de oro, presentar el proyecto de la cascada en una convención internacional de arquitectura sostenible. Era la validación que Julián necesitaba, pero también el peligro más grande. Si la casa se hacía famosa, sus hermanos perderían todo control y Alberto, en su desesperación, podría hacer algo drástico. Mientras Julián se preparaba para la convención, descubrió algo más en el jardín trasero, oculto bajo capas de tierra y raíces, un pequeño cementerio de mascotas y una lápida de mármol que no tenía un nombre de animal, sino una fecha y una sola palabra: perdón. Julián comenzó a entender que la verdadera historia de su familia era mucho más oscura de lo que imaginaba, y que la casa en ruinas no solo era un legado económico, sino una oportunidad de redención por un pecado que su padre cometió hace décadas y que todavía afectaba a los habitantes de la montaña. La curiosidad por aquella lápida con la palabra perdón no dejaba dormir a Julián. Mientras el sistema hidráulico de la casa ya operaba con la precisión de un reloj suizo, la estructura emocional de su pasado seguía siendo un rompecabezas de piezas astilladas.
Aquella misma noche, bajo la luz mortecina de una lámpara de aceite que él mismo había restaurado, Julián regresó al diario de cuero negro que su padre le había legado. Buscó entre las últimas páginas aquellas que al principio le parecieron simples reflexiones de un hombre anciano. Pero ahora, con el contexto de la lápida en el jardín, las palabras cobraban un sentido desgarrador. Don Aurelio describía un evento ocurrido 40 años atrás, una inundación masiva que casi borra al pueblo del mapa. La construcción original de la cascada había sido, en realidad, un intento de represar el río para beneficio exclusivo de las tierras de la familia Valeriano. El egoísmo de la obra causó que, durante una tormenta, el agua se desviara con violencia hacia las viviendas de los trabajadores, cobrándose vidas y destruyendo el sustento de decenas de familias. El perdón no se compra con testamentos, sino con justicia, escribió su padre en la última entrada. Julián comprendió que la fortuna de la mansión de las Águilas se había cimentado, en parte, sobre la tragedia de los humildes. Su padre le había dejado la ruina no como un castigo, sino como la única herramienta capaz de saldar esa deuda histórica. A la mañana siguiente, Julián llamó a Mateo. Mateo, necesito saber la verdad sobre la inundación del 85, dijo Julián, señalando la lápida del jardín. El anciano suspiró, sus ojos nublándose por el recuerdo. Fue un tiempo oscuro, Julián. Muchos perdimos todo. Tu padre, él no era un mal hombre, pero estaba cegado por la ambición de su propio padre. Después de la tragedia, cerró esta casa y se mudó a la ciudad. Nunca volvió a ser el mismo. Mandó poner esa piedra ahí para no olvidar que la tierra tiene memoria. Por eso el sistema de riego, concluyó Julián. No es solo para la casa. Está diseñado para que, en caso de crecida, el exceso de agua se distribuya por canales seguros hacia los campos de cultivo del pueblo, evitando inundaciones y asegurando cosechas. Mientras Julián redescubría el propósito noble de su hogar, en la ciudad la situación de sus hermanos había llegado al punto de no retorno. Alberto, acosado por inversores que amenazaban con llevarlo a juicio por fraude, decidió que su única salida era vender el terreno de la cascada a una corporación hotelera que buscaba construir un resort de lujo. Sin embargo, había un obstáculo legal: Julián era el dueño legítimo por testamento. Desesperado, Alberto ideó un plan siniestro. Si no podía recuperar la propiedad legalmente, la haría valer nada. Sabía que Julián estaba invirtiendo cada centavo en la restauración. Si la casa sufría un accidente catastrófico, Julián quedaría en la ruina total y se vería obligado a vender el terreno por una fracción de su valor. Una noche sin luna, mientras Julián dormía agotado tras una jornada de trabajo en los canales, dos hombres enviados por Alberto se deslizaron por la maleza hacia el cuarto de máquinas. Llevaban consigo acelerantes y explosivos de baja intensidad, suficientes para destruir la turbina y provocar un incendio que las paredes de piedra no pudieran contener. Pero Alberto había subestimado dos cosas: la lealtad del pueblo y la vigilancia de la propia naturaleza. Los perros de Mateo comenzaron a ladrar con una furia inusual. El anciano, sospechando que algo andaba mal, alertó a los vecinos. Julián se despertó con el estruendo de una explosión sorda. El suelo vibró. Corrió hacia el sótano y encontró a uno de los saboteadores tratando de escapar mientras las llamas empezaban a lamer los planos originales que Julián había dejado sobre la mesa de trabajo. «No», gritó Julián, lanzándose a sofocar el fuego con una lona de cuero. El humo era asfixiante. En medio del caos, Julián recordó el sistema de emergencia de los planos, una válvula de seguridad que, al activarse, inundaba el cuarto de máquinas con una capa delgada de agua del río para sofocar incendios internos. Con los pulmones ardiendo, Julián giró la manivela de bronce. Un chorro de agua helada cayó desde el techo, apagando las llamas antes de que alcanzaran la estructura principal. Afuera, los hombres del pueblo habían interceptado a los saboteadores. Uno de ellos, aterrorizado por la multitud, confesó de inmediato: habían sido pagados por Alberto Valeriano.
Julián salió a la entrada de la casa, empapado y cubierto de ceniza, pero con una mirada de acero. Sostenía en su mano el diario de su padre, que milagrosamente se había salvado del fuego. Se acabó, dijo Julián a los vecinos. El tiempo de las sombras ha terminado. Mañana mismo, la verdad saldrá a la luz. Esa noche, Julián no durmió. Preparó 2 paquetes. El primero contenía copias de los diarios y las pruebas del fraude de Alberto, destinadas al fiscal del distrito. El segundo era una invitación formal para la prensa y para el arquitecto que lo había visitado semanas atrás. Julián no solo iba a defender su casa, iba a exponer la podredumbre de su familia para limpiar el nombre de su padre y asegurar el futuro del pueblo. Lo que Julián no sabía era que Beatriz, al enterarse del intento de incendio de Alberto, había entrado en pánico. Temiendo ser arrastrada por la caída de su hermano, decidió que era hora de jugar su propia carta, una que involucraba un secreto que ni siquiera don Aurelio se atrevió a poner en su diario. La mañana siguiente al atentado amaneció con un aire gélido y cristalino. Julián, con las manos vendadas por las quemaduras del incendio, observaba cómo la policía se llevaba a los saboteadores. El pueblo entero rodeaba la cascada, formando una muralla humana de protección. Ya no eran solo vecinos, eran los guardianes de un renacimiento. Mientras Julián terminaba de organizar las pruebas contra su hermano, un elegante coche plateado se detuvo en el lodo. De él no bajó Alberto, sino Beatriz. Su apariencia habitual, siempre impecable y soberbia, estaba desmoronada. Tenía los ojos hinchados y las manos le temblaban al sostener un sobre de seda negra. Julián, tenemos que hablar, dijo ella, su voz apenas un susurro. A solas. Julián la condujo a la biblioteca, el lugar que ahora lucía majestuoso con sus estanterías de cedro restauradas. Beatriz miró a su alrededor con una mezcla de envidia y asombro. Nunca imaginó que la ruina pudiera verse así. Alberto se ha vuelto loco, Julián, comenzó ella, sentándose en el borde de una silla. Después de que los hombres que envió no regresaron, empezó a destruir la oficina de papá. Está buscando algo que cree que tú tienes. Dice que si él cae, nos hundirá a todos. Él ya cayó, Beatriz, respondió Julián con frialdad. Los diarios de papá ya están en manos de mi abogado. Sus fraudes, sus sobornos, todo saldrá a la luz hoy mismo. No lo entiendes, interrumpió ella, abriendo el sobre negro. Hay algo que papá no puso en el diario principal. Algo que solo yo sabía porque lo escuché discutir con el notario semanas antes de morir. Alberto cree que hay una segunda cláusula en el testamento, una que se activa solo si la casa era restaurada con éxito. Beatriz extrajo un documento amarillento, una copia oculta de un codicilo que no fue leído en la oficina del notario. Julián lo tomó y, al leerlo, sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El documento revelaba que la mansión de las Águilas y la empresa constructora no eran legados definitivos. Don Aurelio, previendo la incapacidad moral de sus hijos mayores, había establecido que si Julián lograba hacer funcionar el sistema hidráulico de la cascada en menos de un año, él se convertiría en el administrador mayoritario de todos los bienes de la familia Valeriano. La mansión, la empresa y las cuentas bancarias pasarían a ser supervisadas por Julián. Papá sabía que ellos destruirían todo, susurró Julián. Me dio la ruina para que yo demostrara que era el único capaz de reconstruir el imperio. Alberto lo sospechaba, dijo Beatriz, rompiendo en llanto. Por eso intentó matarte anoche. Está desesperado. La mansión ya tiene una orden de embargo por sus deudas de juego y sus malos negocios. Julián, si tú no tomas el mando, nos quedaremos en la calle. Por favor, ayúdanos. Julián miró a su hermana. Por un momento, sintió el impulso de la compasión, pero luego recordó el desprecio, las burlas y el intento de asesinato de la noche anterior. Ustedes no necesitan ayuda, Beatriz. Necesitan justicia, dijo Julián con firmeza.
No voy a salvar la mansión para que sigan viviendo con una opulencia que no se han ganado. Si el testamento me otorga el control, lo primero que haré será liquidar los lujos innecesarios para pagar las indemnizaciones que el pueblo merece desde la inundación del 85. En ese momento, el rugido de un motor a toda velocidad anunció la llegada de Alberto. Entró en la casa como una tromba, con el cabello desordenado y el rostro desencajado. En su mano derecha no llevaba documentos, sino una mirada de absoluta locura. «Dame ese papel, Beatriz», gritó Alberto, ignorando a Julián. «Sé que lo tienes. Ese viejo maldito no nos puede hacer esto. Yo construí esa empresa». «Tú la saqueaste, Alberto», dijo Julián, interponiéndose entre él y su hermana. Se acabó el tiempo de los gritos. La policía está en camino por el intento de incendio, y la fiscalía ya tiene las pruebas de tus robos. Alberto soltó una carcajada histérica. ¿Crees que me vas a quitar lo que es mío? Esta casa debería haberse quemado contigo adentro. Si no puedo tener la fortuna Valeriano, nadie la tendrá. Alberto se lanzó hacia la chimenea, intentando derribar una lámpara de aceite para iniciar un nuevo fuego, pero los hombres del pueblo, que vigilaban desde las ventanas, entraron rápidamente. Mateo y otros 3 trabajadores lo redujeron en el suelo antes de que pudiera causar más daño. Minutos después, las sirenas de la policía resonaron en el valle. Mientras se llevaban a Alberto esposado, Julián se quedó de pie en el porche de la cascada. El sol de la tarde iluminaba el agua que corría libre por los canales, alimentando la tierra. Beatriz se quedó sentada en el suelo de la biblioteca, dándose cuenta de que su mundo de seda y oro se había evaporado. Julián se acercó a ella y le extendió una mano, no para levantarla hacia su antigua vida, sino para invitarla a la nueva. Si quieres redimirte, Beatriz, mañana a primera hora empezaremos a vender las acciones de la mansión. Hay mucha gente que necesita que se le devuelva lo que se le quitó. El destino había dado un giro completo. El hijo al que le dejaron las ruinas era ahora el dueño de todo, pero su corazón seguía perteneciendo a la casa de piedra y al río que le enseñó que la verdadera fuerza nace de la resistencia. Sin embargo, quedaba un último misterio por resolver. En el codicilo que Beatriz le entregó, había una nota al pie escrita a mano por su padre: «Busca bajo la piedra del perdón cuando el agua sea clara». Julián sabía que su historia con la cascada aún guardaba un secreto final que cambiaría no solo su vida, sino el futuro de toda la región. El aire en la montaña se sentía diferente tras la partida de la policía. El silencio que siguió al caos no era un vacío, sino una pausa necesaria antes de la revelación final. Julián, con el documento de su padre aún en la mano, caminó hacia el jardín trasero. La luz del atardecer bañaba la propiedad con un tono dorado, y el agua que fluía por los canales recién restaurados brillaba con una claridad que nunca antes había tenido. «Busca bajo la piedra del perdón cuando el agua sea clara», repitió Julián en voz alta. Se arrodilló frente a la lápida de mármol que tanto lo había inquietado. Ahora que el sistema hidráulico funcionaba a plena capacidad, el nivel de humedad en esa zona del jardín había cambiado, revelando una pequeña filtración controlada que parecía brotar directamente de la base de la piedra. Con la ayuda de una palanca y el respeto de quien profana un altar, Julián removió la losa de mármol. Debajo no había más tierra, sino una caja de metal sellada al vacío y, debajo de ella, el acceso a una veta de agua subterránea que no aparecía en ningún mapa oficial. Julián abrió la caja con manos temblorosas. Dentro encontró 2 cosas: un fajo de documentos que acreditaban la propiedad de los derechos de agua de toda la cuenca del valle y una carta final de Aurelio Valeriano. «Hijo mío», decía la carta, «si estás leyendo esto, es porque has demostrado tener la voluntad que a tus hermanos les falta y la integridad que yo perdí en el camino hacia la cima. Esta casa no es solo un hogar, se asienta sobre el acuífero más puro de la región. Durante décadas, oculté este descubrimiento para evitar que la empresa familiar lo explotara y lo secara en nombre del beneficio rápido. Te entrego la custodia del agua.
No es para que la vendas, Julián, sino para que asegures que nunca más este pueblo vuelva a sufrir por la sed o la ambición de un valeriano. Julián cerró los ojos, sintiendo el peso y la gloria de su nueva realidad. Su padre no solo le había dejado la administración de la fortuna familiar, le había entregado el recurso más valioso de la vida. Un nuevo amanecer. Los meses siguientes fueron una vorágine de cambios. Julián, haciendo uso del poder que le otorgaba el testamento, transformó la estructura de la empresa Valeriano. La imponente mansión de las Águilas fue vendida a una fundación educativa, y los fondos obtenidos se destinaron íntegramente a la creación de un hospital regional y a la modernización de los sistemas agrícolas de los pueblos del valle. Alberto, tras un juicio mediático que sacudió a la alta sociedad, fue sentenciado a varios años de prisión por fraude, desfalco e intento de homicidio. En su celda, seguía maldiciendo el nombre de su hermano, incapaz de entender que su propia codicia había sido su carcelero. Beatriz, por su parte, aceptó la oferta de Julián de trabajar en la fundación. Por primera vez en su vida, tuvo que aprender el valor del esfuerzo real. Aunque al principio le costó abandonar su vida de privilegios, con el tiempo encontró una satisfacción desconocida al ver cómo las escuelas que ella misma gestionaba empezaban a florecer. La cascada dejó de ser una ruina para convertirse en un centro de innovación ecológica. Julián no la convirtió en una mansión lujosa, sino en un santuario de piedra, madera y tecnología sostenible. El arquitecto que lo visitó regresó con un equipo de estudiantes y pronto la casa se hizo famosa en todo el mundo como el modelo perfecto de cómo el hombre puede vivir en armonía con la naturaleza. Una tarde de verano, Julián se sentó en el porche con Mateo. El anciano miraba los campos verdes del valle, donde las cosechas eran más abundantes que nunca gracias al sistema de riego que Julián compartía de forma gratuita con todos. Tu padre estaría orgulloso, Julián, dijo Mateo, encendiendo su pipa. Lograste lo que parecía imposible, limpiar el nombre de tu familia con el mismo agua que antes causaba temor. Él me dio la llave, Mateo, respondió Julián, mirando hacia la cascada que rugía con una música eterna. Pero la casa me enseñó que nada está realmente roto si tienes la paciencia para entender cómo encajan las piezas. Julián Valeriano, el hijo al que le dejaron las ruinas, ya no era el joven invisible de la oficina del notario. Era el guardián del valle, un hombre que encontró su destino en los escombros y que transformó una traición familiar en una bendición para miles. Al final del día, mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Julián comprendió que la verdadera mansión no eran las paredes de oro en la ciudad, sino la paz de espíritu que solo se encuentra cuando uno construye su propio camino sobre la base de la verdad. La ruina le había cambiado la vida, pero él, con su esfuerzo, le había cambiado el alma a la ruina. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal para no perderte los próximos capítulos. Activa la campanita para que YouTube te avise siempre que suba un nuevo video.